segunda parte. Resulta que cuando los pastores Rubalcaba nos extienden la invitación a mi esposa y a mí para venir a este congreso, mi esposa y yo vimos el planteamiento general, el título, y en alguna forma semblanteamos sobre lo que percibíamos. Igualmente Dios nos estaba dando como enseñanza, pero yo nunca reviso los temas que da mi esposa, ¿verdad? Obviamente ella tiene la absoluta y total libertad de desarrollar lo que percibe de parte de Dios. Y ahorita que estaba dando la enseñanza a mi esposa, ya cuando bajé, le enseñé mi bosquejo y le dije: ¿y ahora qué voy a dar? Porque diste todo lo que yo iba a dar. Desde ahora le voy a comenzar a revisar los temas. No es verdad. Pero bueno, gracias a Dios el Señor nos confirma que Él nos dio una dirección y que estamos en el mismo sentir, ¿verdad? Yo solamente, antes de pasar a otros aspectos que eso me da a mí la oportunidad de tocarlos, el hecho de que ya lo haya abordado mi esposa me da la oportunidad de avanzar hacia otro punto. Solamente quiero retomar lo que mi esposa comentaba sobre el tema del liderazgo, hermanos. Creo que lo que mi esposa hizo después de la enseñanza, durante la enseñanza, fue darnos una tremenda aporreada a los hombres, ¿verdad? Pero no se preocupen, hermanos, ahora voy con las mujeres. No es cierto. No es cierto. No es un desquite, ni mucho menos. No, para nada. No, ella manejaba el concepto de liderazgo muy bien definido. Únicamente sí quiero precisar, el liderazgo es eso, hermanos, es una facultad, es sobrenatural, proviene de Dios. Y hago la acotación de que proviene de Dios porque no todo lo sobrenatural es de Dios. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y eventualmente consideramos que algunas cosas provienen de Dios por su condición sobrenatural. Sin embargo, el liderazgo sí es algo que procede directamente de la naturaleza divina. El Señor la asigna a los seres humanos, pero particularmente la virtualiza para fines específicos en el caso del varón dentro del matrimonio. El liderazgo consiste en desarrollar esa capacidad que viene de Dios de poder persuadir la mente y el corazón de un grupo, de una colectividad, con el propósito de llevarla a alcanzar un bienestar superior. Eso es el hombre dentro de casa. Tiene que ser una persona que persuade, que convence, una persona que por vía de la palabra de Dios, predicada, ministrada, pero sobre todo modelada por vía de su personal conducta, pueda representar a alguien a quien es fácil seguirlo de forma voluntaria, persuadidos. Entonces la prueba de liderazgo, hermanos, es muy sencilla. Tú simple y sencillamente tienes que voltear hacia atrás, y si tu esposa te está siguiendo voluntariamente y tus hijos también, estás ejerciendo liderazgo. Si no hay nadie que te siga, no importa cuánto reconocimiento social tengas en tu trabajo, el nivel de influencia que desempeñes o desarrolles dentro de tu organización, no importa, hermano, si tu esposa y tus hijos no te siguen de forma voluntaria, persuadidos por el testimonio de vida cristiana que les has dado, entonces no hay liderazgo. Un líder sabe a dónde va perfectamente. Un líder sabe cómo llegar a dónde va y sabe cómo llevar consigo a dónde va a los que le siguen. Eso es un líder. Los varones tenemos que tener perfectamente definido el objetivo, y el objetivo es Jesús. Persuadir, convencer, sin forzar, sin manipular, sin amenazar. Persuadir por la palabra, con el fundamento sólido del testimonio, la mente y el corazón de una familia, para llevarles a alcanzar ese bienestar superior. ¿Cuál? Un mayor conocimiento, un más preciso conocimiento de quién es Dios. Esa es la función del hombre. Eso es liderazgo, y tenemos que enfocarnos en ello. Y para esto, hermanos, el Señor constituyó a la mujer como una ayuda. Esta palabra de idoneidad que igualmente analizaba mi esposa, que
que significa contrapeso, contraparte, ideal. Nos da la idea de alguien que rodea, alguien que respalda, alguien que ayuda. Es fundamental. Si la Biblia dice que nosotros como hombres necesitamos ayuda, varones, hermanos, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solos no podemos. Si tú necesitas ayuda para algo es porque en condición individual no lo puedes hacer. Si la función de un hombre cristiano es llegar a ser un gran líder, la función de la mujer es ayudarlo a ser un gran líder. Esa es la extraordinaria función de la mujer dentro del matrimonio. Obviamente la mujer tiene, yo no tengo la menor duda, una muy amplia cantidad de capacidades, facultades, destrezas, habilidades, más que el hombre. Está científicamente comprobado. En el promedio el peso cerebral de la mujer es más denso que el peso cerebral del hombre, tiene un mayor peso específico. Hay una mayor cantidad de circunvoluciones, circunstancia que define el nivel intelectivo en el cerebro de la mujer que en el cerebro del hombre. Son más inteligentes que nosotros, son más capaces que nosotros, son más hábiles que nosotros, son más versátiles que nosotros. Pero esas facultades extraordinarias Dios no se las otorga a la mujer para llevar la batuta, el liderazgo, sino para ayudarnos a nosotros a ser líderes. Sin su ayuda, hermanas, no podemos. Es como un carpintero que tiene la habilidad, la destreza de hacer muebles artesanales de alto nivel de calidad. Podemos presentarle las mejores maderas de alta calidad, ébano, cedro, etcétera. Presentárselas y decirles, bueno, tiene usted un término de tiempo para hacer una mesa de comedor, obviamente con la virtud de sus facultades. Le entregamos la madera, pero no le entregamos martillo, serrucho, tornillos, clavos. Sin importar el nivel de destreza, habilidad y facultad que tenga ese carpintero, sin sus herramientas, sin su ayuda, será absolutamente imposible que edifique, que construya, que haga nada. Entonces el tema no es que el hombre sea carente de capacidades, tiene capacidades muy específicas y objetivas, pero nos es necesario, hermanos, la ayuda de la mujer. Sin ella no podemos. Quiero retomar Efesios 5:22, por favor. Efesios 5:22, si me acompañan por favor ahí. Y fíjense lo que dice, la primera instrucción que Dios da es a la mujer en este contexto. Dice, las casadas estén, si quieren leer conmigo al mismo tiempo, las casadas estén sujetas. Pastor, yo cumplo eso, porque siempre estoy con mi jeta. No dice con sujeta, dice sujeta. Son dos palabras divididas. Las mujeres tienen que estar, cuando son casadas, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. ¿En qué? En todo. La mujer tiene que desempeñarse como ayuda del varón. La forma más eficaz en la que la esposa podrá desempeñarse en esta función tan importante es por vía de su voluntaria sujeción. Si la mujer no desempeña su ayuda bajo la sujeción voluntaria del marido, entonces la mujer ya no es ayuda, la mujer ya es competencia, la mujer ya es contrincante. Una mujer no sujeta no es ayuda. Ya no es ayuda idónea, ahora es ayuda errónea. Incide en un error la mujer cuando intenta, al ser consciente de su versatilidad, competir con su marido. Si la mujer no vive en condición de sujeción,
hacia la autoridad del marido, entonces es imposible que pueda ejercer la ayuda que su marido requiere. Continúa diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí están las dos responsabilidades que definen perfectamente los roles del hombre y la mujer al interior de un matrimonio cristiano, bíblico. La mujer tiene que ser ayuda y el marido tiene que ser el tipo de Jesucristo al interior del hogar. La responsabilidad del hombre es amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para poder como resultado presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante. Y la mujer tiene que ser ayuda y tiene que estar sujeta a su marido en todo. Ahora, este en todo evidentemente no habla del universo absoluto de las cosas o de las circunstancias. No, ese todo está delimitado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿En qué momento la mujer puede tomar la decisión espiritual correcta, apropiada, de no mantenerse bajo la sujeción de su marido? Cuando una instrucción, una dirección, un precepto del marido es abiertamente contrario a los preceptos de la palabra de Dios. Tenemos que recordar que la norma suprema para nuestra vida como cristianos es la Biblia. Cualquier precepto del marido que sea disidente, que disienta del fundamento bíblico, entonces, hermana, eso define el límite de la sujeción a tu marido. En Uruapan hay una hermana que en alguna ocasión nos pidió una consejería. Ella era una recién casada y evidentemente muy permeada de estos principios, estaba en el deseo ferviente de poder ser la ayuda idónea en sujeción a su marido. Pero ella llegó muy alarmada con mi esposa y conmigo a pedirnos un consejo. El tema es que el marido un día llega con su esposa, con esta joven, con un atuendo de enfermera, un uniforme de enfermera. Y ella estaba muy alarmada: pastor, es que llegó mi marido con un uniforme de enfermera para que yo me lo pusiera. Y le preguntamos: hermana, ¿y usted es enfermera? No, es que yo no soy enfermera, ese es el problema. Y entonces, como, ¿para qué le llevó el uniforme de enfermera? Es que dice que tiene muchas ganas de verme vestida de enfermera, que esto le va a estimular. Y entonces la siguiente pregunta: a ver, hermana, ¿es su marido? Sí. ¿Están casados? Sí. ¿Legalmente? Sí. Pero yo no quiero pecar. Hermana, cómprele la bata de doctora a su marido y el estetoscopio y jueguen a la clínica. Es su marido. No hay una violación de ningún precepto bíblico. Si llega con el disfraz de Batichica, cómprele la capa de Batman. Mientras el objeto que estimule su líbido sea usted y la fuente del líbido de usted sea su marido, hermanos, ahora sí que la diversidad en ese tema es muy particular, propio de la pareja, mientras no haya una violencia en contra de preceptos bíblicos fundamentales. Pero si llega su marido con una serie de películas 3X, pornográficas, y le invitan a sentarse frente al televisor para verlas, usted le tiene que decir que definitivamente no. Porque la palabra de Dios establece un principio eterno y es la fidelidad. Basta con que veas a una mujer codiciándola en tu corazón, dice Jesucristo en el Sermón del Monte, ya adulteraste con esa mujer. Entonces, llegué al límite de mi sujeción de tu autoridad. Yo no puedo impedir que veas esas películas, pero definitivamente tomo la decisión de no coparticipar en tu pecado. Tú eres responsable de tus propias acciones y yo de las mías delante de Dios. Si su marido es un hombre no converso y él gusta de tomar alcohol en su casa, usted no puede hacer nada para evitar que lo consuma, pero sí puede decidir no coparticipar en el pecado de su marido. Vieja, vete por las caguamas. Discúlpame, con todo respeto. Voy por unas carnitas, voy por una cochinita, voy por una barbacoa de borrego
Y es que me estoy acordando de lo que hemos comido ahorita en nuestra visita aquí a la Ciudad de México. Pero no voy a coparticipar en tu pecado, porque la palabra dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, para la mujer hay una demanda específica de parte del Señor. Si su sujeción al marido es en todo, y este todo está delimitado por los preceptos de la palabra, la mujer tiene que desempeñarse hábilmente en una comunión íntima con el Señor, tan profunda, tan genuina, tan real, que pueda definir perfectamente hasta dónde llega el límite de la sujeción. Pero si tu marido no violenta preceptos, hermana, entonces necesitas sujetarte a él en todo. El marido tiene que ser un tipo de Cristo, y esto entonces define a la mujer en el matrimonio como un tipo de iglesia. El marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con un sacrificio que literalmente provocó en consecuencia el perdón absoluto de los pecados. Un amor incondicional hasta la muerte y muerte de cruz. Significa entonces, hermanos, que nosotros como hombres, como varones, estamos obligados a amar a nuestras esposas hasta la muerte y perdonarle a nuestras esposas absolutamente todo. ¿Tuvo límite el perdón de Cristo a favor de la iglesia, hermanos varones? No. ¿Cuál es el límite del perdón del hombre hacia la esposa? No hay límite. Sabemos que moralmente, espiritualmente, la mujer tiene la misma demanda en condición cristiana, en su condición como una hija de Dios ante su Creador. Pero en el vínculo matrimonial, aquel que tiene que definir en forma primaria, aquel que tiene que establecer el principio del perdón y del amor, no es la mujer, es el hombre. Y así se comienza a definir el camino de sacrificio. Mi esposa lo comentaba: una mujer que no se sabe amada, entonces se siente usada. Amor sacrificial significa eso, hermanos: estar en la condición de llegar hasta la muerte porque ella viva. Circunstancia que no vemos en registros en los anales históricos del libro del Génesis, cuando incide en pecado la mujer, después el hombre peca, y cuando Dios llama al líder y le dice: hay un problema en tu familia y tengo que resolverlo contigo, lo que este hombre dice: ah, Señor, la mujer que tú me diste por compañera, ella comió y después me dio para que yo comiera. Este hombre sabía que había un principio moral: no comerás de ese árbol del huerto, porque el día que de él comas ciertamente morirás. La única forma factible de pecado era la desobediencia abierta a este precepto bíblico, de tal forma que Adán sabía perfectamente que la paga del pecado era la muerte. Cuando le dice: Señor, la mujer que tú me diste por compañera, él estaba diciendo: Señor, de que me muera yo a que se muera ella, que se muera ella. El primer cobarde en la historia. Pero la Biblia habla de otro segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, quien, habiendo tenido el derecho genuino, divino, de permanecer incólume, de permanecer impávido ante la pecaminosidad del hombre, y siendo nosotros el destino inequívoco, preciso del juicio inclemente de Dios, justo por el pecado, Él interviene por su novia. Y yo me imagino la escena cósmica de este segundo Adán diciéndole: Señor, ella no te conoce como yo, ella no te ama como yo. Si mi vida te sirve para salvarla de ella, toma mi vida y salva a mi iglesia. Esa es la conducta del hombre en el hogar. Y cuando tú estás en la presencia del Señor y estás en una actitud de queja en contra de tu esposa: es que, Señor, mi esposa es así y así, y su carácter y es intratable y no la soporto, Señor. Hermano, yo me imagino al Señor viéndonos, diciéndonos: ¿cuánto te pareces al primer Adán? Cobardón, me la estás entregando, me estás entregando su vida para salvar la tuya.
En cambio, cuando comenzamos a conocer los preceptos y vamos delante de Él y le decimos: Señor, si es verdad, no fue justo lo que dijo, no fue justo lo que hizo, la verdad sí dolió mis sentimientos, dañó mi alma, irrumpió en mi autoridad, pero Señor, ella no te conoce como yo te conozco. Si mi vida te sirve para salvarla de ella, toma mi vida y sálvala de ella. Es como si el Señor nos viera y nos dijera: bien, ¿cuánto te pareces al segundo Adán? Vida sacrificial, hermanas, hermanos. La mujer fue diseñada para responder afirmativamente al amor de sacrificio del hombre. Cuando el hombre se sacrifica por su mujer, hermanos, tenemos garantizado el romanticismo en el matrimonio. Imagínate esa mujer de la que hablaba mi esposa, que después de las arduas e interminables faenas cotidianas dentro del hogar, que llegara su esposo y en vez de que comenzaran los tronidos de dedos, mis pantuflas, el sillón, el control, póngale un dedo para que lo prendan, póngale un dedo para que lo cambien, porque yo estoy muy cansado, estoy tan cansado porque trabajé como burro. Pues hermano, cada quien trabaja de lo que quiere, como puede. Te sugeriría un cambio de trabajo. Y después se te ocurre ponerte romanticón en la noche. Cenaste unos hot dogs, la camiseta agujereada y chorreada de catsup y mostaza, no te lavaste los dientes, pero te pones muy provocativo en el lecho nupcial. Y tu esposa cansada, afanada, agotada, ¿qué crees que va a estimular tu actitud en ella? Rechazo. Pero si tú llegas del trabajo de sacrificarte fuera de tu casa por tu familia, a tu casa, a continuar sacrificándote por tu familia, esto va a generar la conciencia de tu liderazgo en tu esposa y en tus hijos. Mi amor, ya llegué. Entiendo que estás muy cansada, muy agotada, porque lidiar con estos niños durante todo el día es una faena impresionante, mi amor, pero ya llegué. Por favor, descansa. Yo reviso tareas, yo preparo uniformes, yo preparo la cena, yo levanto, yo ordeno, yo lavo los trastes. Tú vete a descansar, ve a leer la Biblia, ve a relajarte. La estructura emocional del hombre y la mujer son absolutamente diferentes, hermanos, diametralmente opuestos. La mujer está diseñada para responder afirmativamente al amor de sacrificio del hombre, pero si no hay amor de sacrificio y hay una búsqueda de intimidad, la mujer que no se sabe amada se siente usada, se siente objeto. Es lo que decía mi esposa. De tal forma entonces, hermanos, que cuando tú finalmente después de sacrificarte fuera de tu casa por tu familia, ahora llegas y como un hombre de Dios, como un varón con identidad cristiana, continúas sacrificándote ahora por tu familia dentro de tu casa, vas a llegar a la alcoba arrastrando la cobija. Pero como nuestra estructura emocional es muy diferente a la de la mujer, y los hombres no necesitamos de tanto preámbulo, y no necesitamos de tantos elementos previos, hay mucha más disposición a la vida íntima. Entonces, y tu esposa, cuando llegaste, dijo: ya llegó Superman, el que lo resuelve todo, el que se hace cargo de todo. La vida se resolvió, ya llegó la luz a esta casa. El reflejo más nítido de la luz de Cristo ha llegado a esta casa. Hermanos, somos llamados a ser lo más parecido a Jesucristo dentro de nuestros hogares, los hombres. Esa mujer que sabe que llegó Superman, que ya descansó, que se sabe amada por tu sacrificio, cuando cruces arrastrando la cobija de cansancio la puerta de la alcoba y la veas dispuesta para el amor, tu respuesta va a ser: a ti se te va a olvidar que estabas cansado.
Esa es la función del hombre. Ahora yo quiero definir, retornando al tema de la mujer, ¿qué no es la sumisión? La sumisión, hermanas, no significa esclavitud. No, de ninguna manera. La sumisión no significa que tu opinión no cuente. La sumisión no significa sometimiento aún en las cosas pecaminosas. La sumisión, por supuesto, no significa que la mujer sea inútil. No, no significa eso. Significa lo que mi esposa comentó: saberte parte de un equipo donde hay un capitán. Necesariamente hay un capitán. Mi esposa hablaba de un equipo de fútbol donde hay un portero, delanteros, medios, defensas, y dice que no sabe de fútbol, pero creo que sí, porque le va a los Pumas. Obviamente sabe de fútbol ella, aunque estamos un poco heridos en este momento. No toleramos el amarillo en este momento, hermanos. Bueno, el tema es que, como ella comentaba, un equipo requiere un capitán. Un barco con dos capitanes, ¿qué sucede con ese barco? Se hunde, no prevalece, no sobrevive. La mujer sabe que todas sus habilidades y facultades tienen que ser puestas al servicio del bien común por vía de la voluntaria sujeción a un capitán, quien lleva la responsabilidad, quien da la cara delante de Dios, y su sumisión es la forma más eficaz para ayudar al hombre a su liderazgo. Es un trabajo complementario extraordinario, hermanos, exquisito el que el Señor diseña. Ahora, cuando el hombre desempeña su liderazgo en función sacrificial, hermanos, la mujer no le representa ningún trabajo sujetarse a ese tipo de liderazgo. Pero si tu liderazgo es uno que demanda la autoridad, es que yo soy el que manda en esta casa, es que yo soy la autoridad, yo soy el líder, hermano, la autoridad que se tiene que demandar es una autoridad que ya se perdió. Cuando tú tienes que recordarle a tu esposa y a tus hijos que eres el líder, es porque ya no lo eres. Entonces tenemos que evaluar de qué manera se está llevando a efecto el liderazgo del hombre y la sujeción de la mujer. Si el liderazgo ha sido un liderazgo tiránico, autoritario, dictatorial, tienes que arrepentirte. Si en vez de sujeción, hermana, has sido contrincante, competidora, sabiéndote más inteligente que tu marido, es que, pastor, yo tener que someterme a esto, digo a este, pastor, yo terminé una carrera y este creo que se quedó en el extraordinario de palitos unos y bolitas todos. Sí, pero tú lo elegiste. ¿Someterme a este? Pastor, yo tengo un posgrado, tengo una maestría, ya voy por mi doctorado. Pues aunque tengas más grados que un termómetro, hermana, tienes que evaluar cómo se ha efectuado tu sujeción, si realmente esta ha existido. ¿Y cómo te das cuenta? Identificando el nivel de avance del liderazgo de tu marido. ¿Lo has ayudado? Vamos por favor a Génesis 2:24. Génesis 2:24, y retornamos a la definición de matrimonio. Y quiero abordar de esta definición 4 elementos básicos que se erigen como pilares del matrimonio. El matrimonio tiene un solo cimiento, hermanos: Jesucristo. Pero 1 Corintios, recuerdan que dice que tenemos nosotros, una vez establecido el fundamento, el cual es Jesucristo, ahora cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica. Podemos sobreedificar con madera, heno y hojarasca, o con oro, plata y piedras preciosas, dice la Escritura. Al final, la obra de cada uno será probada por fuego, y aquel que edificó con madera, heno y hojarasca, el fuego lo probará y será perdida. El que edifica con piedras preciosas, oro y metales preciosos, los cuales representan a la palabra de Dios,
entonces será probado por fuego y su obra permanecerá. Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7: edifica sobre la roca, no sobre la arena. Ahora, una vez edificando sobre la roca, nuestra responsabilidad es identificar qué tipo de materiales son los que vamos a utilizar para comenzar a construir una vez establecido el cimiento. El tema es que los materiales de construcción tienen que ser tan indestructibles como el fundamento de la construcción, la palabra de Dios. El fundamento es Cristo y la edificación se lleva a efecto con la palabra de Dios. Entonces, Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Encontramos 4 bases, hermanos, 4 pilares, digámoslo así, para poder edificar con materiales imperecederos, no consumibles por el fuego. Tenemos que identificar estos 4 elementos, 4 materiales, 4 pilares que tenemos que estar cuidadosamente, vigilantemente identificando si estamos equilibradamente desarrollándolos en nuestra vida matrimonial. El primer elemento es la separación de los padres, la separación de las familias de origen. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiere decir que entonces, a partir del matrimonio, la relación matrimonial cobra una condición prioritaria, una condición autónoma y prioritaria. Dejar a padre y madre evidentemente no hace alusión a una desatención de los padres, a un abandono de los padres o a un olvido hacia los padres. No, porque el precepto continúa firme y eterno: honrarás a tu padre y a tu madre, para que seas de largos días en la tierra, te vaya bien. Primer mandamiento de Dios con una promesa hacia los hijos. Pero sabemos que la honra hacia los padres durante el tiempo de nuestra estadía dentro del hogar, cuando estamos en la fase formativa dentro de un núcleo conyugal, que no es el nuestro, es el de nuestros padres, la honra tiene que manifestarse por vía de la obediencia. La obediencia requería en el pasado en nuestra vida una puesta en práctica de los preceptos de los padres en una forma perfecta, en tiempo, en forma y con la actitud correcta. Así honrábamos cuando vivíamos al interior del hogar de nuestros padres. Pero hoy que estamos fuera del hogar paterno, nuestra honra, hermanos, tiene que ser una honra que tase un beneficio económico para ellos. La palabra honra, del griego timé, que es el mismo vocablo que el Señor Jesucristo, o más bien en los evangelios, se define sobre el ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Este que mendigaba en el camino cuando Cristo iba de Jericó a Jerusalén. Y entonces, cuando escucha que Jesús va en el camino, él comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo callaba: no seas ridículo, no seas escandaloso, cállate. Pero una vez que captura la atención de Jesús y pregunta quién grita, es Bartimeo. Entonces esto llama la atención del maestro y le dicen: el maestro te llama, ándale, ve con él. Bartimeo, a Jesús le llama la atención porque timé significa honra, alta estima. Bartimeo, bar, hijo, timé, honra, hijo de honra. Y es un ciego mendigando junto al camino. Algo no cuadraba. Jesús lo manda a llamar y le da la honra que el ciego no tenía. Tasó la honra, dio equilibrio, coherencia a su nombre: hijo de honra, hijo de alta estima. La palabra timé significa tasar la honra económicamente en el original. Eso significa establecer una justa tasa económica. La honra de los hijos cuando ya son casados hacia los padres es económica, es material. Ahora tú tienes que contribuir al sostenimiento de tus papás. Tus padres tienen que estar tal vez en la parte baja de tu presupuesto mensual, quincenal o semanal. No sé cómo generes tus ingresos, pero la honra a tus padres ahora se tasa económicamente, ya no por obediencia, sino
por honra económica. Y no importa que tus papás no requieran de tus ingresos, tal vez tus papás tienen más ingresos que tú. El tema es que tiene que haber una honra hacia tus padres. Y si tu honra no les resuelve la vida económica o no necesitan de tu dinero, hónralos de todas maneras. Con una prenda, invitándolos a comer, un regalo, eventualmente, algo que de forma continua los siga honrando. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre. No involucra el abandono de los padres, involucra la autonomía de la relación matrimonial, desvinculándose psicológicamente, filosóficamente, moralmente, económicamente del yugo que en el pasado ejercía el padre y la madre sobre ese hijo. Ahora los hijos en el matrimonio dejamos de ser satélites de la unión conyugal de nuestros padres y nos constituimos en un satélite que gravita en torno de Jesucristo. Nuestra dependencia es de Cristo en todos los sentidos. Y por supuesto que los papás de hijos casados también lo tienen que entender. Y también lo tienen que respaldar, sobre todo si son cristianos. Los padres tienen que saber dejar ir a los hijos cuando estos se casan. Los padres ya no pueden involucrarse en la toma de decisiones. Ya no pueden involucrarse en la resolución de los problemas. Los padres con hijos casados igualmente han quedado fuera de la fase formativa de los hijos. Ya no formas a tus hijos cuando estos están casados. Ahora solamente los informas. La relación con los hijos en términos amplios tiene estos dos segmentos. Un segmento formativo cuando están en el hogar y un segmento informativo cuando ya no están en el hogar. Ahora solamente los puedes informar si ellos te solicitan la información. Y si no, calladito, te ves más bonito. No respetar la autonomía del nuevo matrimonio te constituye en una especie de apóstata del Evangelio. A los abuelitos apóstatas cristianos. Cuando el hijo va a disciplinar al nieto y la abuelita, no le pegues, es inteligente, háblale, usa las palabras. Oye, mamá, pero es que estoy utilizando una mecánica bíblica, no lo estoy haciendo sin orden. Hay un precepto y lo voy a llevar a efecto a fin de instruir a mi hijo porque lo amo. Además, mamá, no sé si te acuerdes, pero tú no me dabas con la vara. Tú me dabas con el cable de la plancha, me dabas con la reata justiciera, con la chancla de la... Yo hacía eso, pero yo no conocía de la palabra. Bueno, pero yo sí, mamá, y por eso lo hago acorde a la palabra de Dios. Entonces, abuelitos apóstatas, háganse a un lado. Incorpórense coherentemente al precepto bíblico, no lo violenten. Tienen que respetar la autonomía de esa nueva relación, la supremacía que ahora tiene esa vinculación matrimonial en relación a la vinculación con tus hijos como padre o como madre. Ahora ese matrimonio es la relación autónoma y prioritaria para ellos después de su comunión con Dios. La separación es un precepto básico. El casado casa quiere. El casado casa quiere. Y por eso muchos postergan la decisión de casarse, porque ahora quieren tener un chalet suizo, ¿verdad? En Polanco, en el Pedregal, ¿verdad? En las lomas, antes de casarme, para no padecer necesidades. No, hermano, ¿sabes lo que necesita un matrimonio para iniciar? Un cuarto, una mesa, 2 sillas, una cama, un frigobar y una parrilla eléctrica. Punto. Ni siquiera necesitas ventanas, porque después tu bronceado es de persiana. Nada más. Y la dirección de Dios,
el respaldo de Dios por vía de tu fidelidad al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este primer precepto es fundamental, una separación. Si tu hijo te dice, hermano, tu hija, papá, me voy a casar, es que ya es el amor de mi vida. Oh, sí, ese es el hombre de Dios para mi vida, porque el que he orado. Pero solamente te voy a pedir un favor, papá, mamá, me dan chance de vivir nada más el primer año allí en el cuartito de azotea de la casa. ¿Me permites llegar con mi esposa a la habitación, a mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Cuál? ¿Te refieres a la habitación que te prestaban durante tu soltería? No, no puedo. Si quieres casarte, haz tu casa, consigue tu vivienda. Separación, hermanos. 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Segundo principio, unidad. Y como ayer comentábamos, unidad no significa igualdad, hermanos. Unidad significa la vinculación de dos elementos muy diferentes, que precisamente en los vértices de sus diferencias se encuentran las facultades de su unidad. Si Dios hubiera querido igualdad, hubiera diseñado una cantidad importante de piezas con las mismas características. Pero Dios hace una pieza, que es el hombre, una pieza magistral, que es la mujer, con condiciones psicológicas, fisiológicas, anatómicas, anímicas, intelectivas, totalmente diferentes. De hecho, son más las disidencias en el diseño del hombre y la mujer que las coincidencias. Una enorme cantidad de circunstancias diferentes que eventualmente perdemos de vista una vez que ya estamos en el matrimonio. Comúnmente en consejería llegan con mi esposo y conmigo: es que, pastor, el problema de mi mujer es que no piensa como yo. El problema de mi esposo es que mi esposo no piensa como yo, pastor. A ver, permítame, ¿me está diciendo que ahora lo que usted quiere es que su marido piense como mujer? ¿Se enamoró de su marido porque pensaba como mujer o porque pensaba como hombre? ¿Ahora quiere que su marido piense como mujer? ¿Piensa prestarle el negligé? ¿Intercambiarán la ropa interior? ¿Quiere que su mujer piense como hombre? ¿Se van a comunicar eructos? Y comenzamos a establecer una serie de demandas que son absolutamente imposibles de ser solventadas por nuestra contraparte, porque el diseño es totalmente diferente. Mira, hoy científicamente se comprueba que hay una mayor interconexión en los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho en el caso de la mujer que en el caso del hombre. Un hemisferio controla las circunstancias relacionadas con la razón, el otro con las cuestiones relacionadas a lo romántico, a lo emocional, a lo sentimental. Las mujeres están mucho más interconectadas en esos dos hemisferios, por eso pueden fácilmente gravitar entre una fase romántica y una fase racional. En cambio, el hombre a veces ni siquiera sabía que tenía hemisferios. Y entonces el hombre o se instala en una fase racional o se instala en una fase emocional. Por eso la mujer tiene que ser muy cuidadosa, porque de repente el hombre finalmente comienza a dar visos de romanticismo, lo que tanto demandaba, lo que tanto anhelaba, por lo que tanto oraba. Y cuando el marido comienza a recitarle, comienza a cortejarla, comienza a conquistarla, la mujer pasa rápidamente a una fase racional y le dice: oye, no hemos pagado la luz. Y el marido se regresa a la fase racional inmediatamente. Grave error, hermana. No gravitamos con la misma rapidez de una fase a otra. Generalmente estamos instalados en un ambiente racional, los hombres. La mujer es hábil para desempeñar, como decía mi esposa, muchas actividades de forma simultánea,
y hacerlas bien. Yo en la Ciudad de México, hermanos, lo vi durante toda mi juventud, la cual todavía no acaba, parezca lo que parezca. Queda la del alma todavía. Pero yo cuando iba a la universidad, cuando yo manejaba aquí en la Ciudad de México, hermanos, yo tenía que trasladarme de la Colonia del Valle a Acatlán, en el Estado de México, ¿no? Entonces era 1 hora y media de trayecto y yo veía todas las escenas. Claro que en ese momento, sin la luz de la palabra, yo no las discernía, pero sí me llamaba mucho la atención ver a mujeres que a esa hora de la mañana iban manejando en el periférico. Iban buscando los pequeños espacios y resquicios entre un auto y otro para comenzar a colocarse en esos espacios muy escasos. Pero en el mismo tiempo, en el mismo acto, iban hablando por celular, el espejo de vanidad abajo, enchinándose las pestañas con una cuchara, alimentando al niño atrás y sapeando al que tenían en el asiento del copiloto. Hacían todo y no chocaban. En cambio al hombre le sonaba el celular y un accidente. Mi esposa: Javier, voy a hacer la comida. Y no me dice la verdad, porque no solamente hace la comida, hace a la casa, tiende las camas, lava los trastes, lava la ropa, una gran cantidad de cosas. Todas las termina casi al mismo tiempo y las termina bien. En cambio, cuando yo digo voy a leer, solo leo. Mi hija sabe esto, y ella sabe que cuando yo estoy ocupado, enfocado en una sola actividad, cualquier permiso que yo le otorgue mientras estoy concentrado en algo no tiene ninguna validez. Papá, ¿te acuerdas que me diste permiso para esto? ¿Qué? ¿Permiso para qué? Para esto. A ver, espérame, ¿cuándo? No, papá, no puede ser que no te acuerdes. A ver, espérame. Primeramente dime, ¿qué estaba yo haciendo? Ah, bueno, estabas leyendo, entonces no vale. No, olvídate. Cuando me veas concentrado haciendo algo, no me pidas permisos, porque aun cuando te los otorgue no me estoy dando cuenta de que te los otorgo. Porque no tengo la capacidad de tu mamá de atender tantas cosas al mismo tiempo. Atiendo una a la vez antes de que se me cortocircuite el cerebro. Somos muy diferentes, hermanos. Y uno preguntaría, ¿no? Bueno, ¿por qué si la mujer es tan apta, tan versátil? ¿Por qué entonces Dios no le dio el liderazgo a la mujer por eso? Porque, como decía mi esposa, se van atorando en todo. Y hacen una cosa y hacen otra y hacen otra. Se van atorando en todo. En cambio el hombre se objetiva en una sola hasta alcanzarla. Entonces la capacidad de objetivar metas en el hombre, ayudado por la hiperversatilidad inteligente de la mujer, uy, hermanos, es una bomba de bendición. Dios no quería igualdad. Dios quiere unidad en la diversidad. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿De qué está hablando, hermanos? Una sola carne. ¿Cómo a qué te suena? ¿Un bistec entre los dos? ¿El mismo taco de carnitas? No, evidentemente se está refiriendo a la intimidad sexual. La palabra unidad, asociado a una sola carne, proviene de un hebreo. En el contexto generado, genera un concepto que es pegado como con cemento. Entonces, cuando tú unes dos ladrillos con cemento, el cemento se seca y los quieres volver a separar, ya no puedes, a menos que los destruyas. No los separas, los rompes. La unidad en el matrimonio por vía de la sexualidad genera una unidad prácticamente indivisible. Por eso es que cuando los jóvenes, carentes del conocimiento de la palabra, experimentan la sexualidad antes del matrimonio, al rato se andan aventando de los puentes o se andan cortando las venas con galletas de animalitos, se quieren morir porque el novio o la novia los abandonó, y literalmente lo que experimentan en el alma es un desgarramiento, es una ruptura. Es como si les desmembraran un brazo, una pierna, sin ningún tipo de anestésico.
porque la unidad sexual genera una complementariedad, una compenetración, una fusión total entre el hombre y la mujer. La sexualidad es una bomba de millones de megatones de capacidad. Por su intensidad, cuando se reserva para la escena exclusiva del matrimonio, la sexualidad tiene el poder de catapultar a ese matrimonio recientemente constituido 5, 6 o 7 años al frente. La sexualidad en el matrimonio es la herramienta más potente de parte de Dios para poder salvar los años más difíciles en el proceso de acoplamiento y de integración. Cuando te comes la sexualidad antes del matrimonio, te pasa lo mismo cuando ya comiste 1 kilo de pastel en la fiesta de la novia. El momento estelar de una boda, hermanos, ni siquiera es la novia, es el pastel. Todo el mundo está esperando el pastel. Nadie se va, porque no, hasta que salga el pastel. Pero si tú ya te comiste 1 kilo de pastel, cuando sale el pastel, para ti ya no es estelar. Pierde interés. Cuando los jóvenes practican sexualidad antes de tiempo, la sexualidad pierde potencia. Es como una chinampina que se va. Es como una brujita que no tronó. Es como un cohete que no explotó. No sirve más para nada, lamentablemente. Sabotean su propia sexualidad. Sabotean la fortaleza y la potencia de su futuro matrimonio por la sexualidad anticipada. Dios diseña de forma perfecta todas las cosas. De tal forma que entendemos, hermanos, que al paso del tiempo, inevitablemente, la potencia de la sexualidad, la intensidad de la sexualidad, después de 5, de 7 años, entra en un declive. Pero a su vez ese declive, hermano, evidentemente no representa el final de la sexualidad, sino también la posibilidad de llegar a escenas más profundas de la intimidad. Tal vez no es tan intensa como al principio, pero es más profunda y con una calidad extraordinaria. Tal vez ya no practicas el salto del tigre, ya no caes con el closet sobre tu esposa. Esas cosas pasaron, pero la sexualidad continúa siendo un factor primordial de tu vida matrimonial. Entonces, cuando la Biblia dice, el hombre pague a la mujer, 1 Corintios 7, el deber conyugal, y la mujer pague al marido el deber conyugal, quiere decir que es una deuda, la sexualidad, que hombre y mujer tenemos que estarnos pagando de forma continua, permanente, indefinidamente en el tiempo, hasta el momento en el cual seamos separados por la muerte o el Señor venga por su iglesia. La sexualidad en el matrimonio, hermanos, es un deber, es un pilar. Y un matrimonio cristiano, sin importar la fase, la etapa de su matrimonio, sin importar la edad, bíblicamente está obligado a practicar la sexualidad en una base de regularidad, regularmente. Por supuesto, nadie puede decirte la frecuencia de la sexualidad en tu vida matrimonial, pero tienes el deber, tienes la responsabilidad. Y hablando de estas diferencias anímicas, estructurales, emocionales, bueno, el hombre bíblico ya sabe que la mujer, para poder llegar al punto de la sexualidad, requiere de una preparación en la cual él tiene que sacrificarse. Y como decía mi esposa, no solamente cuando quiera sexualidad, hermano. Porque si llegan las mujeres, no, pastor, es que mire, ya me está ayudando a lavar los trastes, pero ya conozco sus perversas intenciones. No, hermana, no son perversas, son legítimas, son correctas y son bíblicas. Lo que pasa es que usted ya está escamada, nada más la ayudan cuando quiere eso. Y pues sí, obviamente usted, marido, tiene que entender que no puede ser para ese efecto. Su esposa ya se la sabe, ya no le engaña. Lo que usted tiene que hacer es amarla sacrificialmente en forma sostenida y permanente, entendiendo que es la primordial tarea que Dios le asigna dentro de su matrimonio.
Pero entendemos que la mujer reacciona a la intimidad de forma diferente al hombre. Entonces el hombre tiene que hacerlo y la mujer tiene que responder afirmativamente. Bueno, si ya comenzó con lavar los trastes, hermana, ceda. Dele el beneficio de la duda. Ya no marque ocupado. Ya tómese un par de aspirinas, pues. Tan fácil. La sexualidad es un deber y se tiene que pagar en el matrimonio, hermanos. Un matrimonio sin sexualidad camina a la destrucción. Se tiene que edificar el matrimonio sobre la roca. Se tiene que construir de forma voluntaria hábitos correctos. El hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Pero el siguiente verso dice: y estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban. ¿De qué nos habla esto, hermanos? El matrimonio es una escena, como yo tuve oportunidad de comentar al principio, es una escena de transparencias. El cuarto precepto, el cuarto pilar es la amistad. Andaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la desnudez moral de tu esposo, la desnudez moral de tu esposa, no debería de producir ninguna vergüenza en tu vida. O mostrarte enteramente al desnudo, al descubierto con tu esposa, debería de ser sin que nada genere vergüenza en contra de tu vida. Amistad, transparencia, confianza, lealtad. La amistad, hermanos, es una vinculación relacional que Dios diseña solamente para dos formas de convivencia en la tierra. Una, el servicio a Dios, y otra, el matrimonio. En la parte casi final del ministerio de Jesucristo les enseña algo extraordinario. Les dice: ya no les llamaré más mis siervos, ahora les llamaré mis amigos. Porque todo lo que recibí de mi Padre, nada les oculté, todo se los di a conocer. Lo conocieron todo. Lo que Dios me dio para que ustedes conocieran, todo se los mostré. El Señor fue transparente y les dijo: al final el discipulado se define dentro de una mecánica relacional humana que se llama amistad. El verdadero discipulado es amistad. Servimos a Dios con nuestros amigos, hermanos. Tenemos hermanos en todo el globo terráqueo, hermanos en China, en Timbuktu, en donde quieras. Hay células de vida cristiana, iglesias cristianas. Pero con esos hermanos en la fe no servimos a Cristo, no estamos en el mismo frente de batalla. Servimos a Dios con los amigos. ¿Aspiras a servir a Dios en esta congregación? Sé amigo de tus pastores. Ten intimidad con Dios. Sé una persona transparente. Sé amigo de tus pastores. Y Dios va a utilizar esa amistad para servirle. Y la segunda entidad relacional para la amistad es el matrimonio. Y aquí se define: caminaban desnudos y nada les avergonzaba de su desnudez. Hay algunos teólogos, y esto lo escuchaba yo en una enseñanza hace poco, que efectivamente, equivocada y muy limitadamente, piensan que esta desnudez a la cual se refiere la Biblia, que no generaba vergüenza entre él y ella, era por causa de la perfección de sus cuerpos físicos. Es una perspectiva muy limitada. Por supuesto que los cuerpos de Adán y de Eva, pues si alguna vez hubieron cuerpos perfectos, sin duda tuvieron que haber sido los de ellos, porque además fueron diseñados, constituidos antes de la pecaminosidad del hombre, ¿no? Imagínate si a eso se refiriese la Biblia cuando habla de que mi cuerpo no tiene que generarme vergüenza cuando está desnudo ante mi esposa. Uy, hermanos, si a veces pasamos por el espejo y ni queremos voltear. Ya no hablamos de la vergüenza que siento con mi esposa, la vergüenza que siento conmigo mismo. Cuando me veo al espejo, ¿verdad? Y la lonja izquierda ya pesa más que la izquierda. ¿Y ahora cómo le hago para equilibrarlas? Ya no hay tono muscular, ya las canas, las arrugas, las patas de gallo, la degradación del cuerpo.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, Pablo lo decía en un contexto totalmente diferente, ¿no? Por la inclinación a la pecaminosidad. Pero bueno, nosotros entendemos, hermanos, que bueno, pues no hay manera de evitar el envejecimiento, no hay manera de evitar la degradación físico-celular. De vez en cuando una jaladita, una restiradita, pues tal vez si tienes chance, mientras no modifique mucho tus facciones o no modifique tus facciones, pues yo creo que es cuestión de conciencia, ¿no? Ejercicios, ¿verdad? Antioxidantes, remedios, naturismo, sin filosofías extrañas, nada más los beneficios de una buena alimentación. Eso está bien. Intentar retrasar en alguna forma el envejecimiento, pero es imposible evitar el envejecimiento. Estamos en una condición humana todavía. O sea, tú no puedes reprender el envejecimiento. Pues que nunca te vas a morir, ¿o qué? Hermano, hermana, ¿qué edad tiene usted? No, yo tengo 900 años, pastor. Es que he reprendido con eficacia el espíritu de muerte y mire, se fue. Lo amarré, lo até y lo envié al fondo del mar y mire, 900 años. Pues eso no existe. Nos seguimos enfermando, nos seguimos doliendo, porque estamos en una condición física que se degrada todos los días, aunque no nos agrade demasiado. Pero entonces entendemos que no se refiere a esa desnudez que no generaba vergüenza por causa de la perfección del tiempo. Se refiere a la desnudez moral, a la transparencia espiritual. Se refiere a la transparencia que representa que, por ejemplo, tus cuentas de redes sociales no tengan claves ocultas para tu esposa. Se refiere a que tu teléfono celular puede ser utilizado por tu esposa en el momento en que ella lo necesite o lo quiera. Significa que tu esposa puede recibir tus WhatsApp, revisarlos y notificarte. Oye, te llegó un WhatsApp de fulanita, de fulanito y mira, pues te paso al tanto. Significa que no hay nada oculto. La cuenta bancaria no está oculta. ¿Cuánto ganas? No es algo que permanezca en oculto. Es increíble que hay mujeres que no saben cuánto ganan sus maridos. No saben cuánto ganan sus maridos, porque no hay transparencia. Hay mujeres que no saben cómo administran el dinero sus maridos. Y como decía mi esposa, ¿verdad? Las hermanas Bartolas. El Bartolo es el hombre más bien, ¿verdad? No. Transparencia. Transparencia significa que tú no te quedas en la madrugada viendo tu dispositivo celular mientras tu esposa está dormida. Transparencia significa que ambos pueden conciliar el sueño de forma conjunta, compartiendo el mismo lecho conyugal, sin que haya terceros electrónicos que se encuentren separándolos dentro del mismo lecho conyugal. ¿Qué tiene que hacer un marido a las 3 de la mañana frente a su computadora? Digo, a menos que tenga una carga de trabajo tal, porque trabaja como burro. Generalmente esto no es por la carga de trabajo, sino por la forma en la cual displicentemente utilizamos de manera equivocada el tiempo, ¿no? La Biblia dice que miremos con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Por tanto, seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, el factor tiempo, la forma en la cual utilizamos el tiempo, es una mecánica, es un sensor que Dios utiliza para mostrarnos si somos necios o si somos sabios. Tú llegas al final del día y tienes todos los asuntos resueltos, al punto en que después de cenar puedes hacer una actividad breve, devocional con tus hijos, con tu esposa. Puedes irte a la cama con tu mujer y hacer una oración, una breve lectura bíblica y juntos conciliar el sueño 10 de la noche, 11 de la noche. Hermano, eres sabio en el manejo de tu tiempo. Pero si son las 12 de la noche y tú traes la carreta atorada de la mitad del trabajo y te falta toda una mitad más de trabajo, aquí tal vez no sea la carga, tal vez sea la necedad con la cual utilizas tu tiempo. Esto pasa mucho con los estudiantes, ¿no? Que teniendo todo un semestre para poder elaborar sus tareas de final de semestre, las elaboran una semana previa a la terminación.
Y entonces los ves quemándose las pestañas y dices, no, es que esta carrera es pesadísima, no, es que el trabajo es intenso, ¿por qué no elegí otra carrera? Administración del tiempo libre. No es la carga de la tarea, es la negligencia con la cual utilizas tu tiempo. No eres diligente, eres negligente. Y si diligencia significa hacer lo que tengo que hacer cuando lo debo de hacer en la actitud correcta, como lo debo de hacer, negligencia es dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. El hombre del mañana, mañana lo hago. Y entonces muchos hombres están en la escena conyugal haciendo este tipo de cosas por trabajo, que tienen rezagado por falta de diligencia en el manejo de su tiempo, por una vida necia, no sabia. Pero la verdad es que la mayoría de los casos que mi esposa y yo hemos atendido en consejería no es por trabajo, sino porque el hombre tiene una especie de vida oculta a partir del momento en el que la mujer concilia el sueño. Entonces el hombre ingresa a un universo privado por vía de los medios electrónicos, por vía de las redes sociales. Si tu esposa supiera lo que haces en esa condición privada, yo estoy seguro que tal vez estarías muy avergonzado, porque no hay amistad, porque no hay transparencia. Entonces, hermanos, encontramos 4 pilares. Separación de los padres, que lo que representa, ya vimos, es una vida autónoma y prioritaria ahora en el matrimonio, en directa dependencia de Dios en todos los sentidos. Unidad en la diversidad. No pretendas buscar la igualdad, esta no va a darse, porque por diseño divino somos diferentes para estar unidos. Intimidad sexual en una base de regularidad y amistad. Transparencia. La ausencia de circunstancias ocultas. Nuestra tarea es edificar un matrimonio sobre la roca, con materiales que no sean consumibles por el fuego. El material entonces procede de los mismos preceptos de la palabra de Dios, la cual es eterna y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El que hace la voluntad de Dios no pasará. Quiere decir que en la medida en la cual nuestra vida está fundamentada en la palabra, se edifica en la palabra, comenzamos a cobrar la condición imperecedera de la palabra de Dios. Esta es la vida matrimonial, hermanos, bíblica. Y hay que edificar estos 4 pilares. Hay que construirlos, hay que esforzarse. Alguno tal vez diga, bueno, pastor, mire, en el tema de la amistad vamos bien. La verdad es que tenemos una relación totalmente cristalina, límpida, no hay nada oculto entre mi esposa y yo. Pero el tema de la sexualidad, fíjese que lo que pasa es que estamos en un periodo de ayuno y consagrados a la oración, y por lo tanto no. ¿Y cuánto tiempo? No, ya llevamos 2 años. Está mal. La amistad por sí misma no tiene el poder de sustentar el matrimonio. Por el incumplimiento de un precepto, por la carencia de edificación de un principio bíblico, su matrimonio camina al fracaso. No, pastor, en la intimidad mi esposa y yo somos una bomba. Asústame. ¿En serio? Sí, no, pastor, no. Pero el tema es que todavía vivimos en la casa de mis papás y pues la verdad nos da un chorro de pena. Pues claro. Entonces ese pilar no edificado va a llevar a un declive tu vida matrimonial. No, pastor, en la unidad ya lo entendimos, somos diferentes por diseño para estar unificados. Pero fíjense que sí encontré algunas conversaciones ocultas en el celular de mi esposo. No importa cuán unidos estén, si no hay amistad, el matrimonio se va a destruir, se va a derrumbar. Entonces, pesados en la justa balanza de la palabra, hermanos,
en qué condición, en qué fase de la edificación sobre la roca se encuentra nuestro matrimonio. Cuán responsables hemos sido en consultar el precepto bíblico para poder darle vigor a nuestro matrimonio. Cuánto entendemos que el propósito del matrimonio ni siquiera es la obtención de la felicidad, creyendo que el matrimonio es fuente de la felicidad. Entendemos en alguna forma, a partir de nuestra conversión al Señor, cada día de mejor manera, que mi matrimonio es para que éste refleje la gloria de Dios. Que fundamentalmente mis hijos puedan identificar en mi casa, como decía la hermana Paola, un tipo de Cristo, en la esposa un tipo de iglesia, y entonces el hogar sea un lugar del cual los hijos no quieran escapar. El mejor lugar para estar sea la vida conyugal. ¿Cuánto motivamos al medio en el cual nos desenvolvemos? ¿Cuánto impactamos el medio en el cual nos movemos? Inspirándolo, motivándolos a conocer al Dios que nosotros decimos conocer, por lo que de ese Dios refleja nuestro matrimonio. ¿Cuánto entendemos el rol que nos corresponde? La estructura de roles que Dios ha diseñado entre el hombre y la mujer. Bueno, estas son preguntas que solo en la intimidad podremos responder delante de Dios. Mi pregunta final sería: ¿quién está realmente decidido a edificar su matrimonio sobre la roca? Bueno, quiero pedir que se paren allí en sus lugares, hermanos, los matrimonios, una vez más. Y simplemente véanse de frente. Abrácense. Y permítanme orar por ustedes. Señor Jesús, bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, en quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho, sean dominios, sean principados, sean potestades. Bendito Jesús, a quien corresponde toda la gloria, la honra y la acción de gracias, el poder por siempre. Queremos poner nuestros matrimonios delante de ti, reconociendo que si bien esto seguramente, sin duda, no es nuevo para nuestro conocimiento, has decidido diseñar este tiempo específico en la vida de todos nosotros como una ventana de oportunidad en nuestra vida matrimonial. Hay un tiempo específico que proviene de ti, que se involucra con el tiempo de nuestra vida humana, tu tiempo Kairos en la vida del hombre, tu ventana de oportunidad para bendecirnos, tu ventana de oportunidad para ser obedientes. Señor, queremos presentar nuestras vidas como esposos y esposas delante de ti,
en obediencia. Asumimos la responsabilidad de continuar edificando nuestros matrimonios en el conocimiento de tu palabra. Asumimos la responsabilidad de entender el matrimonio no en mis conceptos personales y humanos, no en los conceptos sociales, sino en la base de la información que encontramos de ti en tu palabra. Asumimos la responsabilidad de creer que el matrimonio es lo que tú dices que es, que funciona para lo que tú dices que funciona, y encaminamos en esa dirección nuestra vida conyugal. La tarea no es sencilla, los días son muy malos, la corriente es muy contraria, la adversidad jamás dejará de existir, pero si tú eres con nosotros, Jesús, nadie podrá contra nosotros, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque tú vas delante de nuestro como un poderoso gigante, porque tú eres nuestro sustento, nuestra roca firme, porque rodeas nuestras vidas, porque das esfuerzo al cansado, porque nos haces levantar alas como el águila para remontar todas las tormentas de la vida, porque podremos en tu palabra pacientemente esperar a Jehová, sabiendo que inclinará su oído a nuestro clamor, y sin importar la profundidad del foso de desesperación, del lodo cenagoso, tú, Señor, sacarás nuestras vidas y pondrás nuestros pies sobre la peña. Enderezarás nuestros pasos, pondrás cántico nuevo en nuestra garganta, alabanzas a nuestro Dios, y muchos verán y temerán a Jehová, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tu gloria en nosotros, Señor, y es lo que deseamos ser, una escena de tu gloria, que tú seas glorificado, visto, conocido a través de este matrimonio, y entonces servirte. Señor, los maridos asumimos el compromiso de ser lo más parecido a Jesucristo en nuestro hogar, y las mujeres, Padre, de ser lo más parecido a la iglesia de Cristo en el hogar. Bendícelos, mi Dios, bendícenos y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.